La Petare en el Valle del Ortigal no causará ninguna afectación a la comunidad residente del sector. Dice delegación de la Universidad del Cauca que le correspondió el estudio de factibilidad del proyecto. Desde un principio planteamos que aquí se podría generar un semáforo donde el verde significaba el proyecto va sin ningún cambio, el amarillo significaba el proyecto va con cambios y el rojo no va. En nuestro concepto aparece el semáforo amarillo. La planta puede ir, pero tiene que ajustarse. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué ajustes? Bueno, básicamente los ajustes están en la entrada, en el sistema de rejas, de cambiarla de manuales a mecánicas, y en la zona de desarenación, incluyendo un sistema de aireación que le permita mantener o evitar que algunos sólidos orgánicos caigan o se mezclen con las arenas. Esto nos evitaría un problema de generación de olores en la zona donde se recogen las arenas. Ante la preocupación de las comunidades, ¿qué les podemos decir? Pues mire, la preocupación, las comunidades realmente no deberían tener, digamos, o considerar el problema de olores. La tecnología que se ha seleccionado se pensó básicamente por eso, porque es una tecnología que permite controlar el olor. El olor no va a ser un problema si la planta queda bien construida, bien operada, ¿sí? Y en ese caso la operación y el mantenimiento debe tener en cuenta que debe haber un ente administrador que garantice esa operación y el mantenimiento. Si ese ente administrador garantiza esa operación y el mantenimiento, yo creo que no van a tener ninguna dificultad. ¿Qué decirle a la comunidad que se opone, doctor? Pues yo les diría que por favor reconsideren que esta es una oportunidad para Popayán, que no la dejen pasar, que miren la posibilidad de realmente ver la planta de tratamiento como otra cosa, no como una planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros incluso lo proponemos y proponemos que se involucren, por ejemplo, y se genere un parque o un bioparque que le cambie un poco el concepto de aguas residuales. Yo les digo incluso que es mucho más ventajoso tener una planta de tratamiento para ellos que tener las aguas residuales sin tratar ahí al lado de la casa. Eso podría generar mucho más problemas de olores, de vectores, que la misma planta de tratamiento. ¿Estos ajustes haría que también se aumente un poco más los recursos que se tenían previstos desde un inicio? Pues mire, los ajustes que hay que hacerle realmente son pocos. O sea, el costo no creo que vaya a impactar fuertemente o vaya a incrementar los costos de construcción más de lo que está. Realmente son relativamente pequeños. Los líderes vienen asegurando de que la obra no cabe allá en el Valle del Ortigal, que tendría que haber reubicación de vivienda, ¿es cierto? Mire, ellos lo plantean es porque digamos, el vertimiento debería ser, la remoción debería ser mayor, la remoción de materia orgánica debería ser mayor. Pues realmente nosotros no consideramos de que la remoción que se ha planteado del 50% de materia orgánica es el adecuado, ¿sí? Porque considera la capacidad asimilativa del río, ¿sí? Y bajo esos términos la planta cabe perfectamente dentro del lote. ¿Cuál es el límite de la planta y en unos años podría haberse superado ese límite? Pues miren, nosotros estudiamos, digamos, hasta dónde se podría llegar. Estimamos que más o menos es hasta el año 2038 que digamos tendría capacidad. Eventualmente, y lo digo eventualmente es porque la normatividad colombiana ahora sobre agua potable, sobre uso de agua potable, y eso tiene implicaciones grandes sobre la cantidad de agua que llega hacia la alcantarilla, va a empezar a ajustar mucho el consumo. Entonces el consumo se va a bajar en agua potable, hacia el futuro lo van a controlar, y si se baja ese consumo, la capacidad podría aumentar un poco más, llegar a un poco más de tiempo. Pero lo que tenemos previsto nosotros es que sea hasta el 2038. Profesor, ¿a la universidad se le entregó algún presupuesto por parte de la administración? ¿Se le dijo cuánta plata se va a invertir y si esa va a alcanzar para hacer todo el proyecto tal cual como lo tiene? Sí, efectivamente nos entregaron los presupuestos. El proyecto incluyó todo ese tipo de estudios, el estudio económico, el estudio de impacto. Nosotros revisamos los costos, creemos que es factible con lo que existe en este momentico.
que son cerca de 8.500, casi 9.000 millones de pesos para construir la primera fase. Creo que podría ser, o sea, alcanza para esa parte, pero sí. ¿Con la construcción de la PETAR se afectaría el cobro, la factura? Esa es una de las inquietudes que tengo. Sí, esa es una duda que se plantea. Mire, allí hay que considerar dos cosas. Uno, en este momentico nosotros en Popayán todos tenemos que pagar por contaminar, ¿sí? Y hay un costo allí involucrado en la tarifa, ¿sí? Sin embargo, lo que nos mostró la empresa de acueductos, ¿sí?, es que en los primeros 5 años no va a haber afectación en la tarifa. Después de 5 años puede haber algo de afectación en la tarifa, pero se podría ir, el impacto va a ser mucho menor en la medida en que ya no tenemos que pagar por contaminar, ¿sí?, sino que esa plata va a generar una reducción relativamente importante. A la comunidad, ¿qué se le puede decir? Que estos son unos conceptos con transparencia, no son amañados para que ellos estén... Mire, desde esa perspectiva, y nosotros hemos luchado siempre porque este sea un concepto de la universidad, y eso tratamos de dejarlo claro desde el principio. Se tomaron medidas al respecto para evitar de que fuéramos presionados, entre otras cosas, porque en este tipo de cosas se da mucho la presión. Afortunadamente, y en esto quiero ser claro, no recibimos presión ni del acueducto ni de las comunidades. Este es un concepto que da la universidad, ¿sí? Somos responsables de ese concepto y nos hacemos responsables de ese concepto. Luego, por ese lado pueden estar tranquilos que hubo transparencia. Está en juego el buen nombre de la universidad. Exactamente, está en juego el buen nombre de la universidad, y en ese sentido así lo hemos tomado nosotros y así lo hicimos cuando entregamos el concepto. ¿Hasta dónde sería esa primera fase? Bueno, esa primera fase, no, lo que pasa es que incluye lo que está llegando en este momento, sí, que son como 95 litros por segundo de aguas residuales. Cuando los otros conectores lleguen ahí, pues va a empezar, en la medida que va llegando uno, se va implementando, se va incorporando una nueva fase, pero la planta de tratamiento va completa en su primera fase, o sea, todas las estructuras que se requieren irán, sí, o sea, va completo el proyecto, sino que va por fase. Entonces, una primera fase se construye, luego va a la segunda fase, luego la tercera fase, ¿sí? Se va construyendo por fases, pero va toda la línea de tratamiento, todo el tren de tratamiento va.